Hablaremos hoy de la barrera hematoencefálica y el líquido cefalorraquídeo. Comenzaremos hablando de la barrera hematoencefálica con un poco de historia. El concepto de barrera hematoencefálica surgió en el siglo XIX, cuando el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich observó que administrando por vía intravenosa ciertos colorantes a animales pequeños, se teñían todos los órganos, excepto el cerebro. Ehrlich interpretó el resultado suponiendo que el cerebro poseía menos afinidad por los colorantes. En 1913, Edwin Goldman, discípulo de Ehrlich, demostró que su maestro estaba equivocado. Goldman inyectó un colorante llamado azul trípano directamente en el líquido cefalorraquídeo, LCR, de conejos y perros, y así se teñía inmediatamente el cerebro entero, pero el colorante no pasaba al torrente sanguíneo y por lo tanto no teñía los demás órganos internos. Con esto pues ya se demostraba que había una barrera entre el cerebro y la sangre. En la década de los 50 del siglo pasado se inventó el microscopio electrónico y con ese aparato se reveló que las células endoteliales, que forman parte de la pared de los capilares sanguíneos, se unen entre sí por lo que se conoce como uniones estrechas continuas, que después se comprobó que es lo que constituye básicamente la barrera hematoencefálica. Aquí observamos en esta imagen las células endoteliales, que son estas. Aquí vemos por dónde circula la sangre, de manera que estas células forman parte de la pared de los capilares sanguíneos. Y observamos acá en esta parte cómo existen estas uniones entre estas células endoteliales y las cuales son continuas a todo lo largo pues del endotelio o de esta capa de células. Estas son las uniones estrechas que no permiten pues el paso libre de muchas moléculas desde la sangre hacia el líquido intersticial que rodea a las neuronas del cerebro. Esto es lo que básicamente constituye entonces la barrera hematoencefálica. Observamos aquí también en la imagen que hay varios mecanismos de transporte, pero algunos de ellos son mecanismos especiales, ya que implican la participación de moléculas transportadoras, aunque hay algunas moléculas que pasan por difusión, pero el caso es que es controlado el paso de moléculas de un lado hacia otro. Los capilares del cerebro están casi completamente rodeados por prolongaciones de los astrocitos, que si recuerdan son células gliales. Estas prolongaciones sostienen a los capilares, pero algunos de los primeros investigadores supusieron que los astrocitos con sus prolongaciones constituían la barrera hematoencefálica, lo cual se demostró posteriormente que es falso. Sí se considera que estas prolongaciones secretan factores paracrinos que inducen la formación de la barrera hematoencefálica. Aquí observamos precisamente un astrocito. Este es el núcleo del astrocito, el cuerpo del astrocito, y vean estas prolongaciones cómo se extienden y en parte rodean a los capilares sanguíneos. Esto fue lo que algunos científicos investigadores al principio pensaron era la barrera hematoencefálica, pero que ahora sabemos que son las células endoteliales básicamente con sus uniones estrechas entre ellas.
¿Cuál es la función de la barrera hematoencefálica? El cerebro debe mantenerse rigurosamente aislado de los cambios transitorios en la composición de la sangre. La barrera hematoencefálica, VHE, impide la entrada de muchas sustancias desde la sangre al cerebro. Afortunadamente, los nutrientes esenciales atraviesan sin dificultad la barrera hematoencefálica, varios ayudados por mecanismos de transporte especiales. Estos sistemas de transporte también bombean hacia afuera sustancias en exceso, manteniéndose un ambiente constante y adecuado para las neuronas. Entonces, en resumen, la función de la barrera hematoencefálica es mantener un ambiente adecuado en el líquido que rodea a las neuronas en el cerebro y en otras partes también en el encéfalo, incluso en la médula espinal. Aquí observamos también la sangre circulando por un capilar sanguíneo y observamos que aquí en la pared del capilar sanguíneo, donde están las células endoteliales, existen varios mecanismos de transporte especiales que permiten el paso de algunas moléculas, pero que no permiten el paso de otras y que, en resumen, controlan el transporte desde la sangre hacia donde están las neuronas y viceversa. Que eso es precisamente el papel que hace la barrera hematoencefálica. Existe lo que se conoce como unidad neurovascular, que como vamos a ver es una unidad que comprende la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera hematoencefálica es una parte de la unidad neurovascular. La supervivencia y la señalización neural dentro del sistema nervioso central, SNC, requiere de un ambiente altamente controlado, que depende del funcionamiento normal de esta unidad neurovascular, que incluye varias estructuras que interactúan unas con otras. Esta unidad neurovascular incluye células endoteliales capilares, pericitos, astrocitos y procesos neuronales. La barrera hematoencefálica es un componente dinámico de esta unidad y es una interfase clave para el intercambio molecular entre la sangre y el líquido intersticial cerebral. Aquí observamos algunos elementos que forman parte de esta unidad neurovascular, incluyendo acá el endotelio, que forma parte de la pared de los capilares sanguíneos. Aquí está la cavidad o lumen del capilar sanguíneo, que el endotelio es el que forma la barrera hematoencefálica. Pero también observamos un pericito, otro tipo de célula que participa en esta unidad, y observamos el astrocito, que es otro tipo de célula que forma parte de esta unidad. Y aquí observamos las neuronas que están del otro lado de la sangre, del otro lado de la barrera hematoencefálica. Tenemos que, a pesar de que la mayor parte de las neuronas dentro del sistema nervioso central están protegidas por la barrera hematoencefálica, hay regiones del encéfalo y por lo tanto del sistema nervioso central que están fuera de la barrera hematoencefálica. Aquí tenemos la lista de estas regiones. Son las siguientes. Número 1, la hipófisis posterior, también conocida como neurohipófisis. Número 2, la parte ventral adyacente a la neurohipófisis de la eminencia media del hipotálamo. Número 3, el área postrema del bulbo raquídeo. Número 4, el órgano vasculoso de la lámina terminal, conocido con la sigla de OVLT. Número 5, el órgano subtrigonal, que también se llama órgano subfornical, y en base a este segundo nombre se conoce con la sigla de OSF.
Y en sexto lugar, los plexos coroideos. También tenemos dos regiones que se encuentran en el cráneo o en la cavidad craneal, pero que no son parte del sistema nervioso central, no son parte del encéfalo, pero que están fuera de la barrera hematoencefálica. Y son, número 1, la hipófisis anterior y número 2, la glándula pineal. La hipófisis anterior es conocida como adenohipófisis. Bien, todas estas regiones que hemos mencionado, tanto las que son parte del sistema nervioso central y del encéfalo, como las que no, pero que están en la cavidad craneal, están fuera de la barrera hematoencefálica porque tienen funciones que requieren de una interacción con moléculas que circulan en la sangre. Por eso entonces tienen que tener contacto con la sangre. Por eso están fuera de la barrera hematoencefálica. Hablamos ahora de la segunda parte de este tema, el líquido cefalorraquídeo, conocido con la sigla de LCR. Y comenzamos hablando de algunas características de este líquido. En primer lugar, se trata de un líquido claro y transparente, que contiene de 1 a 8 células por cada milímetro cúbico. Estas células son especialmente linfocitos. Tiene un peso específico de 1.003 a 1.008. Tiene un volumen en humanos adultos de 150 mililitros en promedio. Una presión de 10 milímetros de mercurio. Una osmolalidad de 289 miliosmoles por kilogramo de agua. Esta osmolalidad del líquido cefalorraquídeo es igual a la osmolalidad que tiene el plasma. Tiene este líquido una concentración de glucosa de 64 miligramos por 100 ml en promedio. Pero en forma aproximada se dice que la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo debe de ser igual normalmente a la mitad de la concentración de glucosa en la sangre. Cuando está disminuida esta concentración de glucosa, es un indicativo de infección por bacterias en el sistema nervioso central, ya que las bacterias consumen glucosa y bajan la concentración. La concentración de proteínas es de 20 miligramos por 100 ml, mucho menos que la del plasma, porque en el plasma la concentración es de 6.000 miligramos por 100 ml. La concentración de colesterol también es bastante baja en relación a la del plasma, es de 0.2 miligramos por 100 ml y en el plasma es de 175 miligramos por 100 ml. La concentración de ácido úrico es de 1.5 miligramos por 100 ml, baja en relación a la del plasma, que es de 5 miligramos por 100 ml. La urea es de 12 miligramos por 100 ml, en el plasma 15 miligramos por 100 ml. El ácido láctico es 18 miligramos por 100 ml y en el plasma 21 miligramos por 100 ml. El fosfato inorgánico 3.4 miligramos por 100 ml y en el plasma 4.7 miligramos por 100 ml. Todos estos que hemos mencionado últimamente están en una concentración menor en relación a la del plasma. Sin embargo, las diferencias no son tan grandes. Con la creatinina es al revés. La concentración es de 1.5 miligramos por 100 ml en el líquido cefalorraquídeo y en el plasma es menor, 1.2 miligramos por 100 ml. Con respecto a electrolitos, tenemos que el sodio está en una concentración de 147 miliequivalentes por kilogramo de agua y en el plasma es de 150 miliequivalentes por kilogramo de agua. El potasio 2.9 miliequivalentes por kilogramo de agua y en el plasma 4.6 miliequivalentes por kilogramo de agua.
El calcio 2.3 miliequivalentes por kilogramo de agua y en el plasma 4.7 miliequivalentes por kilogramo de agua. Vemos entonces que estos tres, sodio, potasio y calcio, están en una concentración menor en el líquido cefalorraquídeo comparado con el plasma. Sin embargo, las diferencias no son muy grandes. Con respecto al cloruro y al magnesio, vemos que es al revés. Cloruro 113 miliequivalentes por kilogramo de agua y en el plasma 99 miliequivalentes por kilogramo de agua. Y el magnesio 2.2 miliequivalentes por kilogramo de agua en el líquido cefalorraquídeo y en el plasma 1.6 miliequivalentes por kilogramo de agua. Entonces, cloruro y magnesio están más concentrados en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma, pero las diferencias no son pues tan grandes. Bicarbonato, un poco más en el líquido cefalorraquídeo, 25.1 miliequivalentes por litro contra 24.8 miliequivalentes por litro en el plasma. Y lo mismo también tenemos con la presión parcial del CO2, que está en relación con la concentración de CO2. 50.2 milímetros de mercurio es la presión parcial del CO2 en el líquido cefalorraquídeo y 39.5 menor en el plasma, siempre milímetros de mercurio. Aquí sí la diferencia es mucho más significativa, entonces hay mucho más CO2 en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma. Y con respecto al pH, es 7.33 en el líquido cefalorraquídeo y en el plasma es 7.4, ahí está equivocado el dato, es 7.4. Entonces el pH es menor en el líquido cefalorraquídeo y es mayor en el plasma. ¿Qué compartimientos contienen líquido cefalorraquídeo? A continuación tenemos la lista. En primer lugar, el espacio subaracnoideo, que se encuentra entre la membrana aracnoides y la pía madre. Y también tenemos líquido cefalorraquídeo en los ventrículos y en el conducto ependimario. Aquí observamos precisamente una imagen que nos muestra aquí un ventrículo lateral que contiene líquido cefalorraquídeo. Aquí tienen el tercer ventrículo, aquí tienen la comunicación entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. Recuerden que hay dos ventrículos laterales, uno a cada lado. Estos agujeros son los agujeros de Monro por los que se conecta los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Estos ventrículos tienen entonces líquido cefalorraquídeo. Luego observamos una comunicación entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, donde también hay líquido cefalorraquídeo. La comunicación entre estos ventrículos es por el acueducto cerebral, que también se llama acueducto de Silvio. Y luego observamos el espacio subaracnoideo, que es todo esto que está acá, entre la aracnoides y la pía madre. Este es otro espacio que contiene también líquido cefalorraquídeo. También hay comunicaciones por agujeros, que son los agujeros de Luschka y Magendie, entre el cuarto ventrículo y el espacio subaracnoideo. Aquí observamos que hay tres meninges, ¿verdad? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y entre la aracnoides y la pía madre está el espacio subaracnoideo que contiene líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Pues el 50-70%, que es la gran mayoría, se produce en los llamados plexos coroideos. Y el resto, 30-50%, se produce en dos lugares: por el epitelio ependimario a lo largo de las paredes ventriculares y alrededor de los vasos sanguíneos. El líquido cefalorraquídeo se produce a partir de la sangre arterial.
Ahora, ¿dónde se absorbe el líquido cefalorraquídeo? Se absorbe hacia las venas. Entonces, fíjense bien que se produce a partir de la sangre arterial, pero se va a absorber hacia la sangre venosa. Esta absorción ocurre por medio de las llamadas vellosidades aracnoideas, que son prolongaciones digitales de la membrana aracnoidea que funcionan como especies de válvulas. La producción diaria de líquido cefalorraquídeo es de 550 mililitros, pero la absorción también es de 550 mililitros por día, de manera que normalmente hay un balance entre la producción y la absorción que mantiene un volumen constante que es en promedio de 150 mililitros, como ya se había mencionado. Hablamos ahora de la circulación del líquido cefalorraquídeo, que va de acorde con la anatomía, con los espacios que hemos estado mencionando, que contienen líquido cefalorraquídeo, con el sitio de producción y el sitio de absorción, y con las comunicaciones que hay entre los espacios. Pero aquí tenemos la descripción. Desde los sitios de producción, el líquido cefalorraquídeo llena los ventrículos. El líquido cefalorraquídeo que se produce en los ventrículos laterales viaja por los agujeros de Monro al tercer ventrículo. Aquí, o sea, en el tercer ventrículo, se junta este líquido con el producido precisamente en ese tercer ventrículo y continúa viajando por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo, desde donde pasa al conducto ependimario que se encuentra a nivel de la médula espinal. Además, aquí el líquido que viene desde los ventrículos laterales y desde el tercer ventrículo se junta con el que se produce en el propio cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo, el líquido viaja hacia el espacio subaracnoideo por los agujeros de Luschka, que son dos, y por el agujero de Magendie, específicamente hacia las cisternas pontinas y magna respectivamente. Es decir, por los agujeros de Luschka, el líquido pasa a las cisternas pontinas y por el de Magendie pasa a la cisterna magna, que estas cisternas son parte del espacio subaracnoideo. Desde estas cisternas pasa el líquido al resto del espacio subaracnoideo para absorberse por medio de las vellosidades aracnoideas. Existen plexos coroideos, que es donde se produce la mayor parte del líquido cefalorraquídeo, en los cuatro ventrículos que hemos mencionado. ¿Cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Lleva a cabo una función de protección. Cuando la cabeza recibe un golpe, la aracnoide se desliza sobre la dura madre y el encéfalo se mueve, pero este movimiento es amortiguado por el cojín, entre comillas, formado por el líquido cefalorraquídeo. El peso del cerebro humano fuera del cuerpo es de 1.400 gramos en promedio, pero dentro de la cavidad craneal sumergido en el líquido cefalorraquídeo, el peso es de solamente 50 gramos. Existe un problema relacionado con acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en los espacios que lo contienen, que se llama hidrocefalia. La hidrocefalia es un trastorno en el que aparece un exceso de líquido cefalorraquídeo, aumentándose el tamaño de los ventrículos cerebrales y o del espacio subaracnoideo y produciendo un elevado nivel de presión intracraneal que mecánicamente produce daño al tejido cerebral o encefálico. La hidrocefalia es un problema que sin tratamiento puede llegar a ser mortal, en especial si se presionan las áreas del tronco cerebral que regulan los signos vitales. La presión ejercida en las diferentes partes del encéfalo va a producir una serie de manifestaciones que pueden variar según qué partes sean presionadas. Aquí vemos una imagen de los ventrículos cerebrales cuando no hay hidrocefalia y hay entonces una cantidad normal
de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Y aquí vemos cómo cuando hay hidrocefalia y hay un exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos aumentan de tamaño, pero eso hace que aumente la presión, y la presión, actuando mecánicamente, va a producir daño al tejido cerebral o encefálico. La hidrocefalia se divide en dos tipos: la externa o comunicante y la interna o no comunicante. Primero, la externa o comunicante. ¿A qué se refiere? Se produce por disminución de la absorción de líquido cefalorraquídeo por las vellosidades aracnoideas. En este caso, el problema se presenta entonces al final del sistema de circulación de líquido cefalorraquídeo, por lo que se le llama externa. Y como no se pierde la comunicación entre los distintos espacios que contiene el líquido cefalorraquídeo, también se le llama comunicante, porque esos espacios siguen en comunicación. La otra, la hidrocefalia interna o no comunicante, se produce por obstrucción en los agujeros de Luschka y Magendie, o por obstrucción en el resto del sistema de ventrículos, por ejemplo, obstrucción en el acueducto de Silvio o de los agujeros de Monro. El líquido cefalorraquídeo se acumula por detrás de la obstrucción. Se le llama interna porque el problema se produce en varios niveles dentro del sistema y no al final del sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo. Y también se le llama no comunicante porque se pierde la comunicación entre espacios o cavidades que contienen líquido cefalorraquídeo debido a la obstrucción. Aquí vemos una imagen de un niño que tiene hidrocefalia, solo para una ilustración.